perdón, hubo una interrupción en la grabación. Entonces estaba diciendo que la vida está llena de problemas desde que el ser humano quedó separado de Dios. Y no importa qué tan puro o qué tan inocente sea el ser humano, los problemas van a estar ahí. Si podemos ver la vida del salmista en el Salmo 73, él está escribiendo cómo, aunque hay pureza en su corazón, aunque él ha vivido para Dios, en realidad los problemas están ahí en su vida. El Salmo 73, versículos 13 y 14 dice de la manera siguiente: ¿conservé puro mi corazón en vano? El salmista pregunta: ¿conservé puro mi corazón en vano? ¿De balde es esto? ¿De balde es que me mantenga de esta manera? Y él pregunta: ¿me mantuve en inocencia sin ninguna razón? ¿No vale nada esto? Estas son las preguntas que el salmista está haciendo. Y luego en el versículo 14 del Salmo 73 dice: todo el día no consigo más que problemas, y cada mañana trae dolor. ¿Por qué es que la vida del ser humano es así? ¿Por qué es que el ser humano tiene que sufrir de esa manera? ¿Habrá alguna razón? ¿Habrá una causa por la cual el ser humano tenga que vivir de esa manera? Aun cuando sea puro, como el salmista dice, aun cuando él pueda ser tan inocente como el salmista dice, mantuvo su inocencia sin ninguna razón, se conservó puro en su corazón en vano. ¿Es eso lo que el salmista está preguntando? En realidad, ¿por qué tiene que el ser humano vivir de esta manera? A pesar de todo esto, en todo el día no consigo más que problemas, dice el salmista. Y cada mañana me trae dolor. Es decir, cada vez que me despierto, cada vez que comienza el día, ya hay dolor en mi corazón. Y todos los días no hay más que problemas. ¿Por qué es que el ser humano vive así? Y yo les pregunto en esta mañana, ¿se han sentido ustedes como el salmista alguna vez en la vida? Y seguramente que sí, se han sentido así. Más en este tiempo donde hemos estado en casa y hemos parado muchas actividades que teníamos como rutinarias. En realidad muchas personas rompieron su rutina de muchos años y entonces eso les ha causado mucho problema mental. Y están teniendo desajustes en su mente porque se han adaptado a una rutina, su vida se ha vuelto una rutina. Y entonces ahora que esa rutina se rompe, entonces tienen problemas en su mente. Pregunto esta mañana, ¿han experimentado alguna vez la incertidumbre de esta vida? El salmista lo está describiendo de esa manera. Yo he vivido de manera inocente, pero de verdad, ¿será que sirve eso? Yo he sido puro, dice él, ¿será que sirve eso? ¿Se han sentido ustedes alguna vez con esta pregunta en su corazón? Es que cuando quitamos nuestra mirada de Cristo, quedamos separados de Dios, exactamente. Y entonces quedamos a la deriva y nos volvemos más vulnerables cada vez más. La Biblia dice que en esta vida vamos a tener aflicciones. La Biblia no describe que en esta vida no habrán problemas. La Biblia misma dice que habrán aflicciones. En este mundo tendremos aflicciones. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Eso es lo que Cristo dijo también. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero Cristo ya venció este mundo. Eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, la salvación es algo que ya empezó. No es algo que va a suceder a futuro solamente. Tenemos que tener esta ancla, tenemos que tener esta esperanza. Aunque la realidad cambie, la verdad va a permanecer. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. Dios mismo es la verdad. La realidad es cambiante. Hoy estamos, mañana no estamos. Hoy tenemos, mañana no tenemos. Hoy puede ser y mañana no puede ser. La realidad va a cambiar todos los días. Todos los días, pero al final lo único que permanece es el Evangelio. Así que Dios debe estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 12 y versículo 9 dice: cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesita. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pablo está diciendo que él en realidad, aunque ha tenido problemas en su cuerpo, ha tenido problemas en su vida, al final la respuesta de Dios es una sola: mi gracia es todo lo que tú necesitas. Porque en mi gracia, en mi poder actúa mejor en tu debilidad. Cuando tú eres débil, entonces Dios es fuerte. Eso es lo que Pablo está diciendo. Así que ahora Pablo dice: ahora me voy a jactar más en mis debilidades. Voy a jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar en mí, en mi vida. Así que de verdad, no importa lo que hoy estemos pasando. Lo más grande es el Evangelio, que el poder de Cristo actúe en nosotros. Hemos creído en la cruz y la resurrección de Jesús como el Cristo, y a eso debemos aferrarnos. Entonces,
¿En qué está anclada tu vida? Es la pregunta de esta mañana. ¿Cuál es el ancla de tu alma? ¿Cuál es el ancla de tu vida? Cuando vamos al diccionario y revisamos qué es un ancla, se describe como un instrumento fuerte, muy fuerte, un instrumento hecho de hierro forjado, en forma de un arpón o un anzuelo doble. Así lo describe el diccionario. Está compuesto por una barra llamada caña que lleva unos brazos terminados en una forma de uña, dispuestos a aferrarse al fondo del mar y sujetar la nave. Esto es la definición de lo que es un ancla. Entonces es lo que está definiendo el diccionario. Y cuando uno revisa la historia, se da cuenta que para los griegos era el símbolo de la esperanza. Para los griegos la esperanza se reflejaba a través de la figura de un ancla. Así que por eso es que Hebreo lo está relacionando con un ancla. La esperanza de Cristo la está relacionando con el ancla. Para estar firme en algún lugar, los barcos entonces colocan las anclas. Y entonces, aunque hayan movimientos de ola, aunque se mueva el agua, el barco va a permanecer firme. Va a estar firme en su lugar porque tiene puesta el ancla. Incluso cuando hay tormenta, los barcos buscan tierra para anclarse y soportar las tormentas y esperar que pasen las tormentas. Solamente buscan tierra y cuando llegan a un punto donde encuentran tierra a determinada altura, ellos sueltan las anclas y entonces el barco queda anclado ahí y aunque la tormenta continúe, ellos esperan que pase la tormenta, anclados. Ese barco no se va a hundir, ese barco no se va a destruir porque está anclado ahí y aunque haya una tormenta muy fuerte, ese barco va a aguantar. ¿Dónde está nuestra esperanza entonces? Cristo, el Evangelio de la Biblia, es la esperanza para nosotros. No es otra cosa, no hay algo más grande. Es que solo Cristo es la esperanza para nosotros. Solo Él es el fundamento de nuestra vida. Solo Él podemos estar anclados. Entonces yo te pregunto esta mañana, ¿qué es anclado? ¿Qué es lo que quiere tu vida en un momento de dificultad? ¿Qué es lo que quiere tu vida en un momento de tormenta? ¿Qué es lo que sostiene tu vida? ¿Qué es lo que te anima a servir? ¿Qué es lo que te sostiene hoy? ¿Qué es lo que te sostiene en medio de esta pandemia? ¿Qué es lo que te motiva a levantarte todos los días? Aunque sea difícil, pero yo te pregunto, ¿qué es lo que te motiva? Es aquello que te mantiene en medio de esta vida. ¿Es el fundamento de la Biblia? ¿Es el Evangelio? ¿O qué es? ¿Habrá otra cosa más? ¿Habrá algo más que te esté anclando, donde estés anclado hoy? Yo te pregunto esta mañana. Es que de verdad lo más grande es el Evangelio. Muchos hoy pueden repetir que Jesús es el Cristo. Y de hecho así es. Muchos lo repiten y repiten que Jesús es el Cristo. Pero su vida está lejos del Evangelio. No consiste en repetir que Jesús es el Cristo. Claro que hemos entendido que Él es el Cristo. Pero yo pregunto en este momento, ¿de qué nos sirve ser precisos con las lecciones de la evangelización mundial? Y repetirlas precisamente si en nuestra vida no está entrando el Evangelio cada día. Yo pregunto eso, porque muchos repiten que Jesús es el Cristo y repiten precisamente las lecciones de la evangelización mundial. Pero ¿de qué nos sirve todo esto si en nuestra vida no está entrando el Evangelio de toda la Biblia? Si en nuestra vida no está entrando el Evangelio cada día, entonces ¿de qué nos sirve de verdad? Muchos pueden repetir que Jesús es el Cristo. Incluso los demonios decían que Jesús era el Cristo. Y muchos que fracasaron dijeron que Jesús es el Cristo. Entonces no se trata solamente de repetir que Jesús es el Cristo o de dar precisamente las lecciones. No caigamos en ese error. Tenemos que entender que lo más grande es que el Evangelio pueda entrar a nuestra vida cada día y que entonces se vaya reflejando el Cristo en nuestras vidas. ¿Hasta dónde ha entrado el Evangelio en tu vida entonces? Es una pregunta que debes hacerte todos los días. ¿Hasta dónde ha entrado el Evangelio en tu vida? Preguntémonos eso diariamente delante de la cruz de Cristo. Y seamos humildes para reconocer que sin su gracia estamos perdidos. Sin la gracia de Cristo estamos separados de Dios. Entonces tenemos que entender que ese Evangelio debe entrar a nuestra vida todos los días de nuestra vida. Yo necesito el Evangelio cada día entrando a mi vida, a mi naturaleza caída.
De verdad, que Dios nos ayude, como dice alguien, ¿verdad? Que Dios nos ayude realmente a que el Evangelio entre a nuestra vida cada día y que no se vuelva una teoría, una repetición de lecciones solamente, aunque sean precisas. De verdad, esto no es el Evangelio. El Evangelio es lo que cambia, es el poder de Dios para salvación al judío primeramente y también a los gentiles, dice Romanos 1:16. Así que este es el poder del Evangelio, el que te transforma, el que te cambia, el que te renueva, el que te da vida todos los días de tu vida sobre la tierra. Esto es el Evangelio. No se trata de repetir lecciones de la evangelización mundial. Dios es soberano y siempre ha dirigido nuestras vidas. Yo nunca he estado de acuerdo en un criterio que dice que hasta que conocimos que Jesús es el Cristo, entonces nacimos de nuevo. De verdad, no estoy de acuerdo. Yo creo que Dios es soberano. Dios es soberano. ¿O acaso Dios no ha dirigido tu vida antes? ¿Acaso Dios no ha estado en control de tu vida antes? Yo empecé a ir a la iglesia desde los 14 años y de verdad mi vida fue agradar a Dios. Entonces el Señor me encontró a los 14 años y yo creo que Dios empezó a dirigirme hasta este momento. Claro que sí, se nos reveló el Evangelio, creemos que Jesús es el Cristo, pero no significa que Dios dejó de ser soberano. Él ha sido soberano y es siempre soberano y seguirá siendo soberano y Él ha dirigido nuestras vidas en todo momento, desde aún antes de nacer, desde el vientre de nuestra madre. Dios ha tenido control de nuestras vidas. El salmista en el Salmo 37, el verso 23 y 26 dice: el Señor dirige los pasos de los justos y se deleita en cada detalle de su vida. Así lo dice, el Señor dirige los pasos de los justos y se deleita en cada detalle de su vida. No dice en su vida de aquí en adelante, no, en todo el detalle, en cada detalle de su vida. Es decir, desde que uno viene acá, Dios ya tiene control de todo eso y Él dirige los pasos de los justos y se deleita en cada detalle de nuestra vida. Y luego dice el verso 24 del Salmo 37, aunque tropiecen, aunque se desvíen, aunque se equivoquen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Es decir, Dios nos ha sostenido de la mano siempre, aun cuando no teníamos la claridad del Evangelio como hoy la tenemos. Dios ha sostenido nuestra mano, Dios nos ha dirigido en todo este tiempo. Y termina diciendo el Salmo 37 en el verso 25, una vez fui joven, ahora soy anciano, sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Los justos siempre prestan con generosidad y sus hijos son una bendición. Yo he conocido a ese Dios, yo he conocido ese Evangelio, en mí se ha cumplido esa verdad. Entonces no puedo decir que Dios no ha dirigido mi vida durante todo este tiempo, durante todos estos años. Dios es quien ha guiado cada etapa de nuestra vida. Tengamos claro eso. Él nos conoce desde antes de nacer y ha guiado nuestra vida siempre. Él me encontró a los 14 años de vida y desde ese tiempo yo vengo compartiendo su palabra. No con la claridad del Evangelio como ahora lo tengo, eso lo reconozco, pero he compartido la palabra del Señor. He visto cómo el Señor ha hecho obra en medio de muchos lugares, en medio de muchas personas, y cómo el Evangelio ha sido compartido. De verdad, estuve en una cruzada evangelística donde evangelizamos toda Chiapas, en México. Y desde muy temprana edad yo fui a evangelizar. Y usábamos la Biblia para hacerlo. Y de verdad la gente genuinamente reconocía que ese Jesús es el Señor de sus vidas. Entonces podemos entender que Dios ha guiado cada etapa de nuestra vida. El Salmo 73, versículo 21 al 24, el salmista dice: entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura. Este es el problema del ser humano. Es que el corazón del ser humano se llena de amargura. Y el salmista dice: y yo estaba destrozado por dentro. El salmista está reconociendo su condición. Mi corazón está amargado. Mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Y fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento, dice él.
O sea, él estaba delante de Dios, pero estaba en esta condición. No había terminado de entender toda la obra de Dios. El verso 23 del Salmo 73 dice, sin embargo, todavía te pertenezco. Sin embargo, todavía te pertenezco. Es que te he pertenecido siempre, pero aún cuando yo estaba lleno de amargura, aunque mi corazón estaba destrozado dentro de mí, aunque era un ignorante y aunque parecía un animal sin entendimiento, Señor, todavía te pertenezco. Yo te pertenecía antes y aún en medio de esto te sigo perteneciendo. Me tomas de la mano derecha y me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿Dios no ha tenido control en nuestra vida? Claro que sí. Es Dios quien nos ha guiado cada etapa de nuestra vida y nos ha llevado hasta este momento para que cumplamos el pacto de la evangelización mundial con toda la claridad que ahora tenemos. Pero tenemos que ser humildes, en reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. Cristo Jesús es nuestra ancla segura, realmente. Él es nuestra ancla segura. Cuando hemos entendido qué significa que Jesús es el Cristo, debemos avanzar para en realidad entender que Él debe ser el Señor de nuestras vidas. Y no es determinante si decimos Jesucristo, o si decimos Cristo Jesús, o si decimos Cristo, o si decimos Mesías, porque eso ha sido un conflicto hasta ahora. Pero incluso dentro de las dos elecciones hay una lección que al final dice que todo aquel que ha entendido el oficio de Jesús como el Cristo, Rey, sacerdote y profeta, no hay problema en que diga Jesucristo. Lo dicen nuestras lecciones. Yo no sé de dónde sacaron toda esa invención de que no tenemos que decir todo esto y hasta lo hemos vuelto una teoría, una ley y entonces hasta condenamos a la gente. No, la Biblia dice claramente que Jesús es el Cristo y lo creemos contundentemente, pero también dice que Jesús es el Señor y Cristo y lo creemos contundentemente. Así que Cristo es nuestro Señor también, no solamente es el Mesías Cristo, Él es el Señor. Y entonces si ya entendimos esto, en realidad es intrascendente que alguien diga Jesucristo, o que alguien diga Cristo, o que alguien diga Mesías, o que alguien diga Jesús Cristo. En realidad toda esa es una discusión etimológica únicamente, pero cuando se tiene la revelación del Evangelio, estamos seguros de verdad en quién está anclada toda nuestra vida. No hagamos del Evangelio una religión. El Evangelio pone la vida de Dios en nosotros a través de la revelación de que Jesús es el Cristo. Y claro que el Espíritu Santo nos va iluminando cada día para que en realidad pueda ser más profundo el Evangelio y pueda entrar a nuestra vida. Entonces nos ilumina el Espíritu Santo y entendemos mejor la palabra revelada que ya está ahí. La palabra profética más segura es la que está revelada. Y entonces en base a esa palabra el Espíritu Santo nos ilumina y entonces nos abre el entendimiento y entonces podemos entender más profundamente esta revelación. Esto es el Evangelio entrando a mi vida todos los días. Necesito esa iluminación del Espíritu Santo que llegue a mi vida y que me transforme y que me cambie y que me haga ver con toda claridad qué significa el Evangelio. No es una religión, mis amados hermanos. No es seguir precisamente materiales escritos. No es un estilo de vida o un estilo de compartir el mensaje. Que si no lo hace como yo lo hago, entonces no tiene el Evangelio. Hermano, eso no es cierto. Eso no es cierto. Somos diferentes cada uno de nosotros y lo vamos a compartir de acuerdo a la gracia que Dios nos ha dado. Entonces no es una forma precisa de repetir lecciones el Evangelio. No significa eso. Es que tenemos que regresar al ancla. Tenemos que regresar al fundamento. Tenemos que ir a la palabra de Dios y encontrarnos con esa ancla. El Evangelio es la buena noticia que trata de Jesús, nuestro Señor y Cristo. Esta es nuestra verdadera ancla para la vida, para el alma. Ese es el Evangelio que todos necesitamos que entre cada día a nuestras vidas, para que no temblemos ante nada, ni ante nadie. Y que de verdad podamos creer que Jesús es el Cristo, pero Él es el Señor de nuestra vida. Así que debemos avanzar en el conocimiento de Él, porque Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y aquel a quien tú has enviado, a tu Hijo, a Cristo. Entonces debemos avanzar en el conocimiento de Él. Claro, ya entendimos que Jesús es el Cristo. Él es el ancla de nuestra vida, pero debe ser Señor de nuestra vida también. El Evangelio es muy grande, es muy amplio. Dios es la vida y está con nosotros. Eso es lo que la palabra del Señor dice.
Ya nos encontramos con Dios a través de la obra de Cristo en la cruz y la resurrección. Ya nos encontramos con Dios. El Salmo 73, versículo 25 y 26 dice el salmista: entonces, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? El salmista hace la pregunta: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? ¿A quién más tengo en el cielo si no es a ti, Señor? ¿Quién es el que ascendió al cielo? Es Cristo. Él es el ancla de la vida del salmista. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? En realidad, Cristo no había venido en el tiempo del salmista todavía. Y entonces, ¿por qué él dice a quién tengo en el cielo sino a ti? Es que él es Dios y él es en el cielo. Y el salmista sabía que un día iba a venir un Mesías. Que ese Mesías va a venir un día, pero que ahora él lo tiene en el cielo. Que es ese Mesías, esa promesa que fue respaldada con un juramento que va a venir. Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Es lo que el salmista dice: Señor, yo te deseo más que cualquier cosa en esta tierra. El salmista había llegado a entender la grandeza del Mesías, la grandeza de Cristo, la grandeza de ese evangelio, de esa buena noticia que iba a tener un cumplimiento un día. Incluso él dice: puede fallarme la salud y puede debilitarse mi espíritu. Yo como humano puedo flaquear, me puedo en algún momento debilitar en mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón, porque Él es mío para siempre. Es decir, el salmista había entendido que toda su vida está anclada en Jesús como el Cristo. Oro para que puedas creer esta palabra y suceda la obra del Espíritu Santo en tu vida. De verdad oro por eso, para que ese evangelio pueda entrar a tu vida y que con la iluminación del Espíritu Santo puedas entender profundamente este evangelio que está en toda la Biblia, y que podamos trascender todo con el evangelio del cual habla toda la Biblia, y podamos cumplir el pacto de la evangelización mundial juntos, y que todo el mundo conozca que Jesús es ese Señor y Cristo de nuestras vidas. Eso es lo que la palabra dice. Entonces concluyo esta mañana diciendo: hay un ancla para tu vida, hay un ancla para tu alma, y es el evangelio. Es el evangelio, es ese Cristo, ese Señor y Cristo para nosotros. Así que Él es lo más grande. No importa lo que hoy estemos pasando, no importa cómo hoy nos haya tocado que enfrentar el dolor o el sufrimiento, no importa, no importa. Es que toda nuestra vida está anclada en la esperanza del retorno de Jesús, el Señor y Cristo para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia esta mañana. Oro, Señor, bendiciendo la vida de cada hermano, de cada hermana, Señor, que nos recibe a través de las redes sociales. Bendigo, Señor, cada familia que está representada, Señor, a través de cada uno de ellos. Señor del cielo, oro, Señor, para que de verdad, Señor, cada día podamos entender cómo el evangelio está entrando a nuestras vidas, cada momento de nuestra vida. Señor del cielo, que en realidad ese evangelio pueda estar entrando, Señor, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a todo nuestro ser, y que podamos aferrarnos a la esperanza del Mesías Cristo, a la esperanza de ese Señor y Cristo para nuestras vidas, que podamos de verdad creer de esta manera, y que toda nuestra vida está dirigida por Él, que toda nuestra vida está en el control de Él, Señor del cielo. Hoy, Señor, estamos delante de ti y nos ponemos delante de ti, Señor del cielo. Te pedimos que nos guíes. Padre, yo bendigo, Señor, a cada familia acá representada con la oración sacerdotal que dice que con esta oración será invocado el nombre del Señor sobre su pueblo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor levante su rostro, levante su cabeza sobre ti y que te dé su shalom todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre de Jehová sobre su pueblo y serán bendecidos. Bendigo tu vida y bendigo la vida de tu familia y oro para que el evangelio sea más claro y más profundo en cada uno de ustedes. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Oro, Señor. Amén y amén. Maranata. Bendiciones.